Bueno, muy buenas, gente, ¿cómo estáis? Nosotros aquí encantadísimos de estar de vuelta en el Centre Plural para traer nuevo episodio en este formato en vivo, al que, bueno, le vamos pillando el gustillo, es nuestro tercer programa aquí. Implica bastante curro y algún que otro susto, porque hoy, pues bueno, podéis tener constancia que ha costado lo suyo. O sea, hemos ganado alguna batallita para conseguir estar aquí ahora hablando. El miedo nos acecha cada vez que venimos aquí. El miedo es algo que no te puedes quitar de encima. Y cuando haces un podcast hay miedos también, se puede comprobar. Bueno, entonces, ¿qué os cuento? Bueno, primero saludo a mis compañeros, compañeras. Buen día. Hola. Sandra y Ana Paul. Hola. ¿Cómo vais? Bien. Bien. Así bien a secas, un cinquillo de bien. ¿Poco tímidos? Bien, tímidos, sí. ¿Qué tal el Despertando. tema de hoy? ¿Lo habéis el estudiado tema- un poco o qué? Bueno, el tema de hoy interesante. Tengo cosas a comentar. Bueno, a ver, yo lo que quería decir, solo empezar, es que, a ver, hacer un podcast te da mucho curro, sobre todo cuando es autogestionado, pero es verdad que luego cuando estás aquí y lo vas haciendo y tienes la oportunidad de traer a gente, por ejemplo, como Bernat, que es nuestro invitado de hoy, Bernat Gastany, benvingut. Hola, ¿qué tal? Pues como el que te da, bueno, pues mucha satisfacción, ¿no? Lo que le llama una pasión alegre, ¿no? Que es lo que le diría Spinoza, ¿no? Que habla de las pasiones alegres. No sé si sabéis quién es Spinoza. Albert. No, va de examencito. ¿O quién? No, pero era mi forma de preguntaros cómo vais de filosofía. Suspendidos. De estado de Hostia, ánimo filo, 5, filosofía ya. 3. Sois un poco, bueno, del nivel de la ESO, ¿no? Como nosotros, la gente que hemos Bueno, venido de la bachillerato, ESO. ¿no? Yo bachillerato. Si llamamos Selectividad, generación ¿no? ESO, Yo fui a la selectividad por eso. pero claro, al final filosofía, ¿qué tal? Como asignatura. A mí me encantaba, la ¿Te verdad, gustaba? tengo que decir. Sí, me gustaba bastante. Yo solo recuerdo un hombre barbudo, hablando ya. mucho. Hostia, Manjón, ¿no? ¿Tuviste este hostia, también? pues, no recuerdo el nombre, pero... Sí. Y poco más. Por eso que al final lo que también quería decir con eso es que gracias a Bernat y a este libro que ahora comentaremos, hostia, para mí ha sido como un reencontrarme con la filosofía que no es algo que nunca había conectado, ¿no? Y por eso también os preguntaba qué tal vosotros, cómo lleváis el tema filo pero bueno, veo que un poco parecido Bueno, es a que mí. una cosa es como el tema estudio y otra cosa es cómo conectes tú espiritualmente con eso, ¿no? Pero Spinoza, ¿sabías quién era, no? Sí. ¿Ah, sí? Claro. Hostia, es que yo no, yo pensara... Yo antes de eso tú me decías Spinoza. Y decías Albert. No y sé qué podía hablaba, pensar- pero el nombre O sea, sí. que porque es Spinoza con Z. Y yo incluso podía pensar, me dices, es un lateral de la Roma. Y digo, hostia, pues me lo creo, ¿sabes? O sea, este era un poco mi nivel. Pero bueno, dicho esto, vale, deciros, esto que tengo aquí, la olivera, ¿vale? Luego brindaremos, quien quiera, con el vino de la olivera, que nos proporciona este vinito que se hace en Barcelona. Único vino que se realiza de producción local en Barcelona. O sea, es como lo más Kilómetro kilómetro cero. cero que puede haber, ¿vale? Y encima tiene un proyecto muy chulo de inserción laboral Y también. está buenísimo. Y está bueno. Y si tú te lo pasas pipa con este vino. A mí me encanta este vino, sí. Mira, Lo sé, no soy lo muy sé. de vino, yo soy más de cerveza, pero este vino es brutal. Está guay, está guay. Y pues nada, he echado un poco las presentaciones. Bueno, Bernat, presentación oficial, benvingut, gracias por estar aquí. Bernat, os presento, me estaba olvidando, importante presentaros quién es Bernat. Es profesor de literatura hispanoamericana en la UB, es escritor, también colaborador con medios como El País, ¿verdad? Y, hostia, yo creo que aparte también, además eres la persona que, hostia, si no más sabe, más ha leído de miedo o de las que más en este país, ¿no? Porque para hacer este libro que se llama La filosofía del miedo, que os lo pongo aquí, tienes como más de 100 referencias bibliográficas que te has leído tú solo, ¿no? O sea, que Sí. nadie te ha ayudado a leer, ¿no? Nadie. Tiene un pequeño becario explotado ahí en una esquina del despacho. Y así que, bueno, yo estoy fascinado con este libro, ahora hablaremos, ¿vale? Y nada, hechas las presentaciones, yo creo nos ponéis un temita y ya entramos un poco en hablar.
la sintonía del programa, que lo sepáis. Es la nueva, la me nueva. encanta. Samba, Sí, sí. brasileira. Un poco de sambita, ¿No? ¿eh? Sí. Me encanta. Primavera. Una samba siempre anima un poco. Siempre da- Sí. sí, La sí. verdad que sí, a mí sí. Entonces, primera sección, ¿no? Un poco la que siempre venimos haciendo, un poquito de test. charachera, un poquito de test, ¿vale? Os voy a plantear una situación, ¿vale? Venga. Un poco a ver cómo reaccionaríais. A Poli a mí nos Venga. encanta esta Venga. mierda de la ¿Vale? situación. Se llama ¿Qué te daría más miedo? ¿Vale? Vale. El test de hoy. Vale. Entonces, primero, la primera situación sería, imaginaros, es verdad que ahora ya vuestra situación es ya de pareja estable y tal, pero imaginaros que estáis en una primera cita. ¿Vale? Sí, tampoco está tan lejos, ¿eh? Vale, en tu caso tampoco está tan lejos. Mm. Y entonces ahí te planteo, ¿qué te daría más miedo en una primera cita? ¿Vale? Te doy 3 opciones. Vale. La primera, una flatulencia sonora. ¿Vale? O sea, Vale. pues yo qué sé, tuviste una mala noche anterior, te comiste un kebab a deshoras a lo mejor. Ah, mía. Flatulencia mía, no de los... Vale. Sí. Sí, vale. Bueno, la otra también. Bueno, la otra. Bueno, también podría Sí. ser, ¿no? También podría ser. Vale. No, pero está bien, sí. Luego, segunda opción, que te suelten un no soy racista, pero cuando ya acabas de pedir. ¿Sabes? ¿Sabes? Vale. Estás como entrando en conversación Sí, y de repente en plan, aparece esta la frase. birra de 3 euros. Aparece esta me la frase quiero beber. y tú ya has pedido, ¿vale? Ya no Claro. Y la última es que de repente en la mesa de al lado se sienta la cita de tu noche anterior. Hostia, nen, sí que estoy a full con las citas, ¿no? Bueno, sí, Se sí. sienta la cita de la noche anterior. Sí, estás en una época así muy activa en Sí, tu vida. no, podría haber sido, ¿eh? Esas son las 3 opciones. ¿Cuál os daría más cague? Yo la flatulencia creo, ¿eh? Las otras Sí. las veo gestionables. La flatulencia no tanto. Pues la flatulencia se puede llevar un poco al humor, de unas risas, pero el no soy racista, pero eso como lo toreas. Ya, pero Eso- bueno, no eso cuando acaba te es- piras y hasta eso luego. es- me Si te he están visto no llamando, me eso tiene- acuerdo. Me están llamando, perdona. Sí. Claro, A ver. es verdad, no soy racista, pero a mí al menos, que yo me he quedado con 1000 pavos. Bueno, hay Con un 1000 punto ¿Qué ha que... racistas. pasado? ¿Qué ha Peros. pasado esta? Y cosas peores me han pasado. Sí. Lo que pasa es que Soy hay un feminista, punto que... pero de esos has tenido Según muchos, cómo ¿eh? usas y dices, bueno, venga, me arremango, pedagogía, vamos. Uf, no. Ya. ¿Sabes? Ya no Como que- estamos para eso. Ya, pero yo en su momento sí que su me momento, responsabilizaba de que las mujeres teníamos que, o sea, que en esta generación nuestra, igual que nuestras madres se encargaban de la casa y las lavadoras y las comidas y el súper y los niños, la nuestra era hacer pedagogía a los pavos. Entonces era como, bueno, vale, me toca Claro, esto. Tú ahí ya sacabas la libreta. Es verdad bueno, que un venga, pedo va. muy tocho que huela mal, porque mira, que, Sí, que no, huele- suene, que sí, suene sí. el telo. No, o sea. Pero Bueno, a que ver, de yo repente hay una pienso- peste tremenda. Ay, pero el olor no sabes Yo de creo que quién también es, es pero el olor- gestionable, ¿no? Como que te Tía. haces la de. ¡Uy, qué peste! Mira, y, yo- y no eres tú. A ver, yo puedo entender a Paul, porque yo la primera es como, no soy racista, pero del otro lado. Es decir, es una forma como de también decir, oye, vamos a ya empezar a naturalizar cosas que luego pasarán o que pueden pasar ya en la primera cita, ¿no? Vamos a dejarnos de hostias, ¿no? También puede ser una forma de naturalizar cosas, ¿no? O sea... No, a ver, no y sé, que al no final me he es eso, explicado. que siempre te puedes... Sí, pero te puedes ir, ¿no? O sea, Claro. ya está. Y según lo que diga. Aguantas pedo. el chaparrón. Por eso digo que el pedo lo veo peor, porque Y el pavo que pedo te has ¿qué follado, haces? y el pavo que te has follado el día No, lo anterior, naturaliza. esto nos estamos poniendo foco aquí porque también qué incómodo, Ya, esa es ¿no? Bueno, incomodita, ahí ¿eh? no sé si es miedo, es más pereza, ¿no? Igual. Es Más incómodo, en miedo. plan, ups. La pereza es un miedo, ojo, luego lo hablaremos esto. Ojo, no te he dicho yo que estaba en un 3 en Bien filología. tirado. Bien tirado. Bueno, en fin. Pues no sé, yo creo que la Bueno. C, ojo, En plan, Bueno, pues Puede el ser. pavo del ayer Diversidad de me está opiniones. viendo con un nuevo, que no sé, sí. Yo voto por naturalizar los pedos, no pasa nada. Ah, no, yo Sí, sé, eso sie- seguro. Eso siempre. ¿Sabes? Sí, sí, Ya está. Como un estornudo, disculpa. claro, un Salud. erupto. Salud. Hoy pensaba esta mañana en esto, en plan, que si yo tuviera un hijo y yo que me tiro pedos y que no quiero aguantármelos y mi pareja no. Entonces me veía como en plan, si tuviera un hijo, como manipulándolo en plan, la mamá diu que te tires pedos tranquila y el papá no te va a decir lo mismo. Tú elige lo que... Pero era como, lo mío es sano y lo del papá no, ¿sabes? Claro. O sea, darle las Hoy dos he opciones. pensado en esto, Pero viniendo por aquí. pobre chaval, ¿no? Menuda disyuntiva ahí, en plan. ¿A quién Claro, quieres claro, más? yo Es era un poco como- a quién quieres más, ¿no? A papá o a mamá. ¿A quién le haces caso? Tú mismo, era Tú como tú mismo. mismo. Está bien. Bueno, venga, segunda situación. Vale. Esta
a ver qué tal está. Esta os tenéis que poner en la piel de Luis Rubiales. ¿Sabéis quién es? Joder. Sí, No claro. sé si Vale. podremos. ¿Cómo no? ¿Qué le haría más miedo a Luis Rubiales? ¿Vale? Hay tres alternativas. La primera, Hacienda. La segunda, un retiro de yoga. Perdón, hay 4 opciones. La tercera, un piquito no consentido de otro hombre. Hombre, está. O la última, dejarte la cerveza fuera de la nevera un día de partido. Yo qué sé, ¿Cómo lo tío, veis? Luis Lubiales, tío. Hombre, yo creo que Vete a la mierda. el piquito le daría miedo, yo creo. Tía, ya, no lo sé. Un Yo es piquito que lo no de- consentido de otro hombre. Claro, lo del yoga igual él vería una oportunidad ahí, ¿no? De repente. Una oportunidad Para escaparse, de, para de escaparse. relajarse Bueno, o, pues de, sí, de... o de meter sí, mano por ahí. de meter mano por ahí, yo creo. Y es Hacienda, ¿no? Me imagino. Sí, lo no, sé. ahora yo creo que valía ahora Hacienda, yo creo que es lo que le dé. Sí, Hacienda. Yo creo que preferiría un piquito, ¿no? Que... Que, Sí, que Hacienda. Hacienda le... Seguro. Molt bé, pues nada. Y ahora la tercera situación, ya voy aquí a usar a Bernat, porque, claro, como hemos dicho que vamos bastante peces de filosofía, entonces, como modo de introducción, voy a plantear una situación cotidiana que se podría dar hoy en día y le voy a pedir a Bernat que, usando la imaginación y sus conocimientos, nos pueda decir cómo reaccionaría una persona desde las diferentes disciplinas filosóficas, ¿no? Es decir, Bernat, por ejemplo, en su libro, que no sepáis, habla de 4 disciplinas principales, que son el escepticismo, el estoicismo, el epicureísmo y el cinismo, ¿vale? Ujú. Entonces, desde estas diferentes disciplinas, ¿cómo se reaccionaría ante esta situación más bien actual? ¿Qué te parece? Venga. ¿Te a lanzas? ver, Qué miedo. Sí, sí. Sí, la verdad es que es chunguita. Bueno, venga, a ver qué sale. La situación es la siguiente. El día que le vas a pedir matrimonio a tu pareja, te dice que quiere una relación poliamorosa. Vale. ¿Vale? Te encuentras con bueno, ¿no? Una situación no esperada, ¿vale? Entonces, claro, por ejemplo, en Montaigne, ¿no? Que es un escepticista, escéptico, perdón, Sí. un escéptico. No sé cómo crees que reaccionarías de esta situación. Bueno, pues curiosamente este tema se ha planteado desde hace pues, miles de años y el mismo Montaigne tiene todo un texto que le dedica a esta cuestión. Y entonces... Íbamos de modernos con el íbamos de poliamor, ¿no? modernos Pero y nada de no, eso. no, en absoluto. Esto ya salió en un podcast ya hace 20 Exacto, años, del ¿no? siglo Vale. XVI. O 20 siglos. Por ejemplo, y él a su vez elogia a los romanos, que tenían la costumbre, cuando un romano volvía de viaje, enviaba antes a un sirviente, 2 días antes, a avisar a su mujer para decirle que volvía, para que pudiese arreglarlo todo, porque no querían saber. Y el Hostia. mismo Montaigne dice que el matrimonio ideal es el que está conformado por una mujer ciega y un hombre sordo. Entonces tiene todo una reflexión sobre lo que los griegos llamarían ataraxia, que quiere decir básicamente sin problemas. O sea, en griego quiere decir no problem, básicamente. Entonces, para llegar a ataraxia se basa en no preguntar, no definir. Todo lo que diría Montaigne en una situación como esta es, si relación poliamorosa, estás definiendo demasiado. Incluso estás definiendo demasiado. Ajá. No vamos a ponerle nombre. ¿Vale? Y yo no voy a intentar saber, ni tú vas a intentar saber nada. Haremos lo que llamamos una pareja ataráxica, estaremos tranquilos. Y eso es lo que de algún modo él constituyó con su mujer dentro de unas circunstancias un poquito, pues claro, tenían que guardar unas apariencias y todo, pero esa idea la tenían bastante asumida. Pero cómo me gusta esta idea. Sí, no, es un poco... Sí, me está fascinando. A mí me Sí. parece actual, yo creo, también. Sí. Mucho. No definir, ¿no? Estamos sobredefiniendo, ¿no? Un poco poliamor. Sí, sí, porque, claro. Sí, ¿no? Es bueno, como un pasito atrás, ¿no? Sí, Ataraxia, me sí. Pero, Yo creo que sin saberlo muchas parejas hacen eso, ¿eh? O sea, tú quieres decir como, ojo, es que no ven corazón que no siente, ¿no? Sí. Como, no me cuentes nada. Claro. Claro. A la vez hay que tener cuidado porque la indefinición es como es la atmósfera del neoliberalismo, por así decirlo. Ujú. Entonces hay muchos paralelismos entre lo que son estas relaciones libres, digamos así, y lo que son las relaciones laborales libres, que ya sabemos lo que quiere decir. Ujú. Son relaciones emocionales precarias, digámoslo así, con contratos de 6 meses, sin finiquitos, sin seguridad social, donde Claro. hay una explotación emocional. Entonces hay que buscar como el punto intermedio, dirían los Vale. clásicos, entre lo que es la pura indefinición
definición y luego un cierto lazo basado en digámoslo así, la promesa, ¿no? Vale, vale. Sí, sí. Es algo así intermedio. O sea, que el escepticismo es libertad total, ¿no? Más o menos. Bueno, en el escepticismo lo que propondría es no plantearse preguntas de forma precipitada y Vale. que no aporten nada. Vale. Es decir, es una especie de... O bueno, que te aporten malestar. Sí, Más exacto. como que sí. tiene esta connotación negativa, ¿no? Esquivar lo incómodo. Sí, poco. bueno, es que para ellos piensan que lo que llaman el dogmatismo es el principal obstáculo para llegar a la felicidad. Vale. Entonces nos hacemos demasiadas preguntas. Vale. Pero no solo a sentido teológico, de cómo es Dios o cuál es el sentido de la vida, sino incluso en un sentido muy, muy concreto. Por ejemplo, en este, ¿qué significo yo para el otro? ¿Soy importante? Estas preguntas lo único que hacen es confundir y generar ansiedad. Entonces se trata de vivir sin hacerse esas preguntas. Muy bien. Muy bien, pues empezamos bien. Y Pero hay otras corrientes que son incluso pues, más llamativas que el escepticismo. vale, por ejemplo, la siguiente que plantearemos es cómo reaccionaría un estoico, ¿no? Como Séneca, por ejemplo, era un estoico, ¿no? un estoico. A mí personalmente los estoicos son los que peor me caen, podríamos decir. Vale. Me interesan mucho, pero a lo largo de la historia han sido los más fácilmente capturables por diferentes mecanismos de poder. Es decir, para el cristianismo medieval, el estoicismo lo asume sin ningún problema, el neoliberalismo ha asumido un discurso totalmente neoestoico. O sea, traga con todo. Sí, pero bueno, eso no quiere decir que no sean interesantes, pero son fácilmente secuestrables. Entonces, bueno, también hay que tener cuidado. Un estoico lo que diría es... Bueno, lo importante es conocer cómo funciona la naturaleza, el logos, que es como sería la gramática de la naturaleza, y acompasarse con ella. Es un poco como los Jedi. La filosofía así popular, popularizada del estoicismo, sería la filosofía que aparece en Star Wars y en otros lugares de este tipo. Entonces, lo que diría sería, esto es algo que ni tú ni yo podemos decidir. La naturaleza tiene sus ritmos. Tú tienes que conocer esos ritmos. El amor es como las cucarachas, que nacen, crecen, se reproducen y mueren. Y tú lo que tienes que hacer, y yo también, es conocer esa estructura de la naturaleza y acompasarte a ella. Y cuando suceda, lo que tenga que suceder naturalmente, no ponerte nervioso, ni amargarte, ni enfadarte, ni nada. Entonces se trata de acompasarse. Y la imagen que suelen poner es la de un perro. Y el ser humano es como un perro que está atado a un carro. Y el carro avanza. Y entonces el perro tiene dos opciones, tirar para atrás y chocarse contra las piedras, arrastrarse y hacerse daño, o corretear al mismo ritmo que el carro, que es el destino. Entonces dirían, no le pongas nombre, conoce el logos del amor, que es este, y acompásate con él. Eso es lo que dirían. O sea, que diría, vale, estoy dentro, ¿no? Dirías, poliamor, estoy dentro, ¿no? Sí, exacto. Claro, a mí lo que me llama la atención es que ambas son opciones de no sufrir. Que es lo interesante que me parece. Sí, sí, como O algo sea, para... es verdad que el estoicismo, si lo digo bien, ¿no? Sí. Estoicismo, sí. Es- Estoicismo. No sabemos ni decirlo. O Estoicismo. sea, Estoicismo. Claro, sí que es como esta cosa un poco robótica, ¿no? En plan, lo que toca y ya está, y pues ya está. Pero sí que los dos es... Sí. Bueno, uno es ojos que no ven, corazón que no siente, el otro es hay que aceptarlo todo. A ver, ¿cuál es el siguiente? El Si siguiente. también está a la par. El siguiente es el epicureísmo. 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 Sí, el epicureísmo. Muy liadísimo. súper suspendido. Que aquí sería, por ejemplo, Lucrecio, ¿no? Es un buen... Sí, Hablas de él mucho en el libro también. Sí, en verdad, el fundador es Epicuro, pero de él sus obras se consideraron tan peligrosas que sus 300 libros se quemaron prácticamente todos, desaparecieron, se olvidaron 300. y solo conservamos, pues las ediciones completas de Epicuro son 40 páginas, 50 páginas, curioso. Pero afortunadamente, siglos después de él, Lucrecio pues escribió un largo poema donde resumía su doctrina. Y básicamente el objetivo del epicureísmo es, conseguir, como todas las filosofías antiguas, conseguir la felicidad, que llamaban eudaimonía, y en su caso pensaba que el verdadero obstáculo era el miedo. Entonces se trata de eliminar el miedo. Y otra cosa que tiene el epicureísmo es que siempre está calculando, está haciendo una balanza de placeres y displaceres. Entonces, lo que respondería un epicúreo a una situación como esta sería, bueno, vamos a pensar racionalmente cuáles son los placeres y los displaceres que nos van a aportar un tipo de relación
como esta, y entonces primero tenemos que hacer un autoanálisis. ¿Cómo soy yo? Imagínate, soy una persona celosa, ansiosa, insegura, y esta relación me va a hacer sufrir más que otra cosa. Tú eres una persona más segura, más libre y tal, y no vas a poder aceptar una relación como la que yo necesito. Pues mira, haciendo este cálculo, lo más probable es que esto no funcione, ¿no? O no, pues mira, perfecto, porque yo realmente puedo soportar este tipo de situaciones, a ti te van bien y tal, y entonces parece que vamos a ganar más que perder. Habría un cálculo. Pero luego habría otra cosa importante, es que para los epicúreos era esencial la amistad. En general, para todos los antiguos, el amor prácticamente no existía, o era una relación, digámoslo así, casi como una enfermedad se concebía el amor, ¿no? Entonces, los epicúreos preferirían la amistad, porque el amor, si lo piensas, el amor es idealizador, tú idealizas a la otra persona, con lo cual no te estás relacionando con una realidad. El amor es jerárquico, alguien se somete al otro, tiene un instinto sacrificial. El amor es exclusivo, tal y como se ha concebido, entre dos personas. Hay instintos de posesión que son en parte culturales y en parte naturales. Entonces, claro, ese tipo de relación para una persona que lo que aspira es a la felicidad y a la libertad no es un obstáculo. Entonces preferían la amistad. La amistad es horizontal. La amistad es igualitaria, es realista. Tú esperas de un amigo que te diga tus defectos y que te vea tal y como eres, no que te idealice. Y la amistad es transitiva. La amistad es que te presenten. Y entonces, ¿qué le diría a un epicúreo? Me dice, ¿de qué me hablas de poliamor? Vamos a multiplicar los problemas, no un amor, sino muchos. Mejor amistad. Y lo significativo es que no existe el término poliamistad, ni puede existir, porque la amistad ya es plural por sí misma. Entonces diría, seamos amigos, y luego la cuestión de la sexualidad, pues cuando salga. O sea, eso es diría un epicúreo. amistad y sexo. Sí, ¿no? Se mueven en estas dos. Sí. El sexo sí que puede ser poli. Sí, exacto, pero no lo unen en general el mundo antiguo, pero en particular los epicúreos no unen sexo y amor. El amor es una enfermedad, por así decirlo, y el sexo es una necesidad que puedes cubrir de diferentes maneras. Interesante. Ay, me encanta escuchar. No Está quiero decir nada, solo... Ya, me ha dicho, soy profesor, si queréis me cortáis que me enrollo, pero creo que no lo queremos cortar nadie. Lo saben por aquí. Solo queremos escuchar. Falta la última, que es el cinismo, ¿no? Que ese es el Spinoza que hemos hablado al principio. El cinismo es el más interesante o Es tu de favorito. los más llamativos. De los más llamativos. El cinismo quiere decir, viene del griego, quiere decir los perros. Los cínicos eran los perros, son los más punkis del mundo antiguo. Se llamaban perros porque ellos consideraban que ellos querían que la humanidad regresase a la naturaleza, que volviésemos a ser animales, y consideraban que la evolución, no hablaba en términos de evolución evidentemente, pero el camino, ¿no? Que había emprendido el ser humano de vivir en ciudades, de hablar incluso, de escribir, de pensar, de organizar las relaciones, era todo un error y había que volver a vivir como animales. Entonces se llamaban los perros porque pensaban que los perros eran como unos embajadores de la naturaleza. Los perros viven entre nosotros y nos dan un ejemplo de cómo podríamos vivir. Y, por ejemplo, tienes unas viejecitas tomando el té, ¿no? Imagínate en la Inglaterra victoriana, una de esas ancianitas tiene un perro y el perro tranquilamente se empieza a lamer los testículos. Para él es algo tranquilo, ¿no? O sea, no es algo normal y natural. Está explicando, ¿no? Está haciendo un contraste entre la civilización y la naturaleza. Y ellos se consideran así, unos perros que estaban viviendo entre los hombres, enseñando que el verdadero camino para la felicidad y la libertad era volver a ser como animales. Y entonces se masturbaban en público, hacían amor en público, iban desnudos, no trabajaban, vivían fuera de todo. Y curiosamente eran muy admirados y muy queridos por una especie de santos laicos, ¿no? Y entonces, un ejemplo, siempre se habla de Hipatia, ¿no? En el ámbito del feminismo, Hipatia, que fue una filósofa platónica, neoplatónica, de Alejandría, y que fue ejecutada, ¿no? Por por un grupo de cristianos fanáticos de esa época, los parabolanos. Pero hay otra anterior que se llama Hiparquia, ¿no? Y Hiparquia era una cínica
Y la cuestión es que ella había escuchado pues, hablar a uno de estos cínicos, se llama Crates, y le dijo, yo quiero ser cínica como tú, quiero vivir y quiero llevar la vida intensa de los perros, le dice. Entonces Crates intenta convencerla de que no. Y entonces entra en su casa, en su habitación, se quita la ropa, se desnuda y le dice, si quieres vivir como yo, tendrás que ir desnuda por la calle. Y ella se quita la ropa y le dice, salgamos. Entonces hicieron la pareja de filósofos más famosa del mundo antiguo, que eran Hiparquia y Crates, que pues hacían el amor en público, iban desnudos, no trabajaban y predicaban con el ejemplo de una vida casi animal. Entonces, ¿qué diría un cínico? Pues los cínicos consideraban que el amor, pues como es un constructo amoroso, humano, pues era un error. Había que tener una sexualidad animal, pero no animal en el sentido de bestial, sino en el sentido de natural. Entonces, en muchas ocasiones hay varias anécdotas en las que aparece Diógenes masturbándose y dice, ¿qué haces? Y dice, bueno, estoy quitándome un problema de encima, lo que responde. Es decir, ¿por qué? Porque la sexualidad es simplemente un obstáculo para emprender lo realmente importante, que lo realmente importante para él es vivir libre. Entonces, ¿qué le diría poliamoroso? Bueno, una relación animal, tengamos eso, una relación animal. Oye, a mí me encanta, creo que voy a ser cínica ahora. Te lo juro, ¿eh? Es lo de los es como me encantaría poder... sí, tío, te ves bajando el Rambla Cataluña sin pelotas y tal. Con tu... Bueno, si fuera algo que realmente fuera a nivel sistémico, pienso que sería maravilloso. Bueno, claro, el nudismo. Bueno, no por el nudismo, sino esto. También lo he pensado muchas veces. Es como ese instinto sexual, de repente estás en la playa y es como esta cosa del... ay, que se me ha empinado, que voy a salir, no sé, y todo ¿no? Esta vergüenza y esta... Sí, o sea, cero tabús, claro. Cero tabús en absoluto. No tenían ningún tabú esta gente. Ninguno. Pero tampoco es una cuestión... O sea, tiene un elemento muy ascético, es decir, muy en el sentido de que no es que vayamos a disfrutar de la sexualidad, sino que la sexualidad es un obstáculo. Claro, o sea, ni siquiera es aquello, no vamos a alargarla, no vamos a disfrutarla, no vamos a llenarla de juegos, de significados. Todo eso es erotismo y el erotismo es una capa de significado que añadimos los seres humanos. Pero la sexualidad es simplemente algo que te quitas y ya está. De modo que en términos de placer... niegan el placer de la sexualidad. Es simplemente algo que te quitas. ¿Todavía quieres ser cínica o qué? No, bueno, pero creo que como ahora estamos aquí, pues todo se puede ir sumando, ¿no? Quiero decir, claro. Sí, como base te gusta. Que la base me gusta. Entonces ya luego cada uno que se apañe con lo que... Sí. ¿no? De hecho, cada una tiene cosas interesantes. Sí, la verdad es que sí. La idea un poco es que el palacio, digamos así, de la felicidad sería una especie de palacio con muchas puertas y puedes entrar por diferentes puertas. La que más cerca te quede, o mejor dicho, la que más lejos te quede. Si es una persona muy ansiosa, yo te recomiendo el escepticismo, que lo que busca es la tranquilidad. Si es una persona que siente mucho miedo y el miedo te impide disfrutar, no solo del sexo, sino de la vida, el epicureísmo es ideal. Si es una persona que el ideal de libertad absoluta es importante, el cinismo, porque no hay mayor placer para ellos que la libertad, que es sentirse libre, ¿no? Y entonces, bueno, cada uno tiene la puerta, le llama la puerta, bueno, que yo diría que la que le queda más lejos. Sí, es interesante eso. ¿Con cuál os quedáis con alguno o queda un mix de todos? Yo estaba pensando que me quedaba con el epicureísmo, pero ha dicho que la base es el miedo. Estoy haciendo un poco de análisis, de psicoanálisis. Entre epicurio y cinismo. Entre epicurio y cinismo, creo. Sí, no, a mí el cinismo no me ha convencido mucho. No te lo compro. Como buenos epicúreos hablaremos un poco de... ¿no? Muy bien, pues ponemos un tema y ya seguimos con la entrevista. Bueno, pues mira, hemos activado ya lo que es la herramienta filosofía para tratar el tema de hoy, que es el
El miedo, me ha gustado mucho esta sección de Bernat hablando de filosofía. Nada que ver con mis clases que yo recuerdo en el instituto, que es que te digo. O sea, Es que ahora ya somos mayores, yo creo que ahora Sí, ya es que- no estamos con el palo de ir, o sea, es un gusto, ¿no? Es un placer poder Bueno, que escuchar ahora el esto. profesor es importante, ¿eh? Y hay profesores Hombre, que no. sí, que no claro, lo- claro, pero creo que la edad también, ¿no? Era como... sí, vas cogiendo intereses, sí, claro. Te vas preguntando A ver, cosas. a ver, el profesor yo creo que lo es todo, ¿eh? Porque Más que yo la sí edad, ¿no? Sí, yo en la universidad tuve la suerte de tener a Francesco Ralba y la verdad que fue increíble. O sea, sus clases eran las mejores que recuerdo. No era bien filosofía, era un poco historia del cristianismo, pero no del cristianismo por el cristianismo, sino porque al final es nuestro origen, ¿no? Y entonces él pues abordaba a muchos pensadores y demás, y la verdad es que eran las mejores clases. La sí, la sí. asignatura se llamaba Historia del Cristianismo. No, era vaya cristianismo y no pedrada. sé qué más, algo así. Sí, sí, sí. Pero, no, pero Como eso es lo que digo, teología, un poco que no- teología. es que parece un poco como religioso, pero realmente no lo era. Vale. Era el contexto, pues es que venimos del cristianismo, ¿no? Entonces... Claro. Venga, pues entremos al tema del miedo y hemos traído a Bernat, que ya os he avanzado que ha hecho este libro, que es Una filosofía del miedo, editado por Anagrama en 2021, que de hecho quedó finalista en premios Anagrama de ensayo en 2021 también. Y es verdad que yo te hubiera dado el premio. Es verdad, no leí el otro, pero es que me parece como tan idóneo, ¿no? Y tan acertado un libro sobre el miedo con los tiempos que corren, ¿no? Y tal. Yo esto lo daría como libro obligatorio de lectura, yo qué sé, pues eso, pues no sé si bachillerato o donde quieras meterlo, pero lo metería A todo el mundo. a todo el mundo. Y de hecho te quería preguntar, la primera pregunta, Bernat, ¿cómo se te ocurrió empezar a hacer un libro sobre el miedo, ¿no? ¿Cómo conectaste con eso y decidiste escribir este libro? Pues en verdad estaba escribiendo otro sobre otro tema, que era sobre la identidad. Y tenía algunas notas sobre esta cuestión porque solía aparecer en clases, porque hay varios autores que a mí me interesan y que tengo que explicar, para los cuales el miedo era importante. Por ejemplo, Borges, ¿no? Borges siempre había vivido con el complejo de haber sido un cobarde, y buena parte de su literatura es un intento de redimirse de la sensación de cobardía. Y me interesaba esta cuestión, iba saliendo. De un lado eso, y del otro lado, pues yo había vivido el mundo universitario en una época, bueno, como todos, ¿no? La época desde el 2008 de la crisis, y entonces había sido una época de mucha precariedad y mucho miedo de otro tipo, ¿no? El miedo a que ambiente de mis compañeros y yo mismo, pues de eso, el miedo de la precariedad, de que te van a echar, no te van a echar, siempre estabas así durante años. Entonces me empecé a interesar por formas del miedo que no eran estrictamente las más televisivas, por así decirlo, de tengo miedo porque tengo una pistola delante, tengo miedo porque me va a caer un meteorito, sino ese miedo más atmosférico, que en verdad es más la ansiedad, ¿no? Porque la ansiedad es una forma del miedo, una de las formas más habituales del miedo. Entonces empecé a pensar la cuestión de la ansiedad y del miedo. Y bueno, y hubo un momento en el que, bueno, decidí poner eso en darle forma. Y también hubo una vez que eso lo explico en las primeras páginas, hace ya mucho, o sea, hace 10 o 12 años, que una alumna, habíamos hablado de la cuestión del miedo, me había pedido más información y que a ella le importaba. Y yo, no sé si me había imaginado algo, pero me dio la sensación de que lo estaba pasando realmente mal, porque la forma de preguntármelo es que de algo tenía miedo. Y entonces yo tuve miedo de preguntarle qué te pasa, ¿no? Porque tampoco quería meterme en su vida, pero sí que le envié un largo correo explicándole cosas que pudiesen interesarle. Y siempre me quedé con la espinita de que quizá por miedo yo no había hecho lo que debería haber hecho una persona, es echar un cable, ayudar. Y pensé, bueno, pues voy a escribir lo que podría, ¿no? Haber servido, ¿no? Para ella, para mí, para cualquier otro, un poco para conocer, hacer una cartografía de cómo es el miedo y de cómo responder o situarse ante él. Y de ahí, más o menos, pues fue saliendo la cuestión. Sí, te fuiste animando porque, de hecho, hiciste un libro antes académico sobre el miedo, no lo publicaste, ¿verdad? Y sí que decidiste hacer otro nuevo
más narrativo, porque eso no es un libro académico, es un libro narrativo. Tampoco es un libro de autoayuda, lo queremos dejar también bien claro, No, porque una cosa que es verdad que no compartes mucho tampoco Claro. todo este tema de la autoayuda. No. El tema de la autoayuda... Bueno, hay que tener cuidado porque tampoco yo quiero... Hay situaciones o hay circunstancias en las que uno pues no tiene a mano más que esos recursos y entonces tampoco se trata de burlarse ni de negar que alguien se coja a lo que tiene a mano, ¿no? Uh-huh. Lo digo porque en ocasiones yo tengo ahí mi pequeña cruzada contra la autoayuda como una industria que lo que hace es aprovechar el sufrimiento y la ansiedad de las personas para generar, no para intentar ayudarlas y liberarlas realmente, sino para generar beneficios y un tipo de escritura que lo que hace es tiene más efectos secundarios negativos que positivos. Es decir, hay buena parte de esta autoayuda que lo que hace es generar un positivismo tóxico que te hace sentir culpable de lo que te sucede, que te individualiza, privatiza tus sufrimientos y siempre escamotea un significado social y político. Cuando yo personalmente lo que creo es que mucha gente, evidentemente hay problemas psicológicos reales, pero hay mucha gente que necesita antes un sindicato que un psicólogo, por así decirlo. Ajá. Es decir, lo que necesitamos son nuevas redes sociales, nuevas redes políticas, poder hablarnos a la cara y no encerrarnos en pequeñas burbujas en las cuales intentamos lamernos las heridas, pero que en verdad nos las hacemos más grandes. Entonces, me parece que hay toda una industria de la autoayuda, del positivismo tóxico, que lo fomenta, no solo para sacar dinero, sino porque se extrae un rédito político, y contra esa autoayuda sí que me meto. No me meto contra las personas que de algún modo pueden recurrir a ella, porque claro. son más víctimas, son como las víctimas de un camello, yo qué sé, porque se han vuelto adictas a algo que les hace daño. Yo no me voy a meter con ellas, pero sí me voy a meter con la industria de la autoayuda. Y en este sentido, pues la filosofía tiene como deber, y también otros discursos políticos, activistas, como deber recuperar un terreno que era de ella. Es decir, lo que llamamos autoayuda antes fue parte de la religión, y antes de la religión fue de la filosofía. Entonces, bueno, se trata de recuperarla, porque en su origen, pues ya fijaos estas escuelas de las que hemos hablado, la filosofía no era filosofía universitaria, era otra cosa, era filosofía de calle. ¿Sí? Claro, eso es lo que te voy a decir, que al final la filosofía a mí me ha servido como autoayuda. O sea, en realidad es a lo que recurres, ¿no? O sea, cuando tienes pues no sé, no entiendes algo, te cuesta entender, la filosofía te ayuda a entender estas cosas. O sea, yo lo percibía así, vaya. No sé, Eckhart Tolle, yo diría que no sé si es considerado o es filósofo, pero a mí, por ejemplo, hay un libro que me ayudó a entender cosas o en aquel momento. O sea, yo sí que concibo que al final un poco... tanto en el cine, por ejemplo, también, el cine a mí me ha servido muchísimo para entender muchas cosas de mi vida. La filosofía creo que también está en las películas. Entonces, bueno, de alguna forma, claro, la autoayuda, no sé... Sí, O sea, ¿qué sería? Como un libro que se cataloga como autoayuda, ¿no? Eso sería lo que, sí, bueno, lo que decía criticas, Bernat, digamos, la industria de tantos autores que se ponen esa etiqueta de con esto te voy a salvar, ¿no? Vale, Leyendo sí. este Vale, libro vale. se te va a solucionar tal problema. Sí, lo que decía me pareció muy interesante el tema de la autorresponsabilidad, autoculparse, ¿no? de tu situación, Claro, aislarse. porque no validan lo que sientes, te juzgas, claro. El positivismo este tóxico que dice, ¿no? Es decir, sonríe, traga y sonríe, ¿no? Un poco o sea, direcciona Sí, más al individualismo y a que te O aísles tienes en que ti mismo. levantarte a las 5 de la mañana. Tú, igual a ti esto no te sirve. A mí me parece muy interesante esto, ¿no? Igual hay gente que necesita un sindicato y no ir a terapia. Exacto. Claro, es que cada uno tiene que encontrar su camino y al final es lo del dogma, ¿no? La autoayuda es como un dogma muy jodido. Bien, y has mencionado el prólogo, y en el prólogo me gusta porque defines muy bien los efectos del miedo, ya justo en el prólogo, y me parece interesante partir, creo, desde esta definición para ir avanzando y ver
cómo lo explicas, ¿no? En el prólogo dices cómo el miedo es el elemento que no nos deja disfrutar del reino de este mundo, pues altera nuestro conocimiento, nos aparta del mundo, reduce el placer, nos hace crueles, nos impide ser lo que hemos decidido ser y erosiona el tejido social. O sea, ahí vas pasando por varios temas. Entonces, por ejemplo, empiezas con el primero, ¿no? El miedo nos altera nuestro conocimiento. ¿Por qué? ¿Cómo funciona esto? ¿Por qué nos altera esta forma de... Sí, pues de eso en el libro, y esas preguntas siguen ese esquema. Siempre sigo el esquema básico que seguían los filósofos antiguos a la hora de pensar, y es que primero, pues antes de hablar del mundo, tienes que preguntarte qué puedes conocer del mundo y cómo conoces el mundo. Entonces, primero hay una reflexión sobre el conocimiento mismo, porque si no puedes empezar a decir, bueno, el mundo es un asco, pero a lo mejor no es un asco, es una proyección de tu estado psicológico. Entonces, en vez de ver el mundo, lo que estás es describiendo tus proyecciones. Hay que saber distinguir entre ambas cosas. O sea que primero tenemos que saber, de algún modo, desde dónde hablamos, cómo hablamos, de qué modo estamos, nuestros sentimientos pues, o nuestras percepciones limitan nuestro conocimiento. Entonces hay toda una reflexión sobre el conocimiento. Y después hay una reflexión, una vez que has decidido cómo conoces, puedes empezar a hablar del mundo y empiezas a pensar cómo es el mundo. Es como el tablero de juego. Y una vez que has pensado cómo es el mundo, que es el tablero de juego, piensas, pues de qué modo se moverían las fichas del ajedrez en ese tablero. Sería la ética. De qué modo, sabiendo cómo es el mundo, yo puedo organizar mi vida para que los placeres sean más que los displaceres. Y finalmente, el cuarto tema, que es la corona de la filosofía, que es la política, que es de qué modo podemos hacer estrategias comunes. Lo mismo, para que el placer colectivo sea mayor que el displacer. Entonces, esa es la estructura que a mí me sirve mucho para organizar todo. La verdad es que casi últimamente me canso porque repito siempre la misma estructura y pienso, tengo que cambiar, pero es que me resulta muy intuitiva. Entonces seguía esa estructura. Entonces lo primero de todo es el miedo, o sea, cómo desestructura cada uno de estos ámbitos. Y el primero es el del conocimiento, claro. Es decir, cómo percibimos las cosas de manera distinta porque estamos asustados. Sí. Bueno, de un lado hay que aceptar que el miedo es algo necesario. Es decir, no podemos decir, el objetivo es eliminar el miedo, en plan el cuento de Juan sin miedo. Eso, alguien sin miedo, lo que llaman alguien impávido, sería alguien que, para empezar, que moriría al poco. Un kamikaze. Sí, un kamikaze. Exacto, pero por ejemplo hay algo muy interesante que es la misma naturaleza nos indica que el miedo es una cuestión necesaria, es una especie de sensor que nos avisa. Exacto. Los niños, por ejemplo, solo tienen miedo a las alturas, solo desarrollan el miedo a las alturas cuando empiezan a caminar. ¿Por qué? Porque antes no lo necesitan. Entonces, hay toda una serie de elementos de este tipo, de tipo evolutivo, que nos indican que el miedo, bueno, forma parte de un mecanismo de información y de motivación. Motivación en un sentido de que provoca un movimiento. Entonces, el miedo te informa de que hay un peligro y te mueve a hacer algo al respecto, que pueden ser básicamente salir huyendo, enfrentarte, someterte y hacerte el muerto. Son las 4 básicas reacciones, ¿no? Entonces, el miedo tiene un mecanismo muy automático, muy rápido, que te sirve para sobrevivir. Y nosotros hemos sido animales durante mucho más tiempo que humanos. Entonces, es normal que la naturaleza pues, no ha tenido tiempo para los 10.000 años que llevamos viviendo en ciudades y 100.000 que llevamos siendo humanos. Eso es un parpadeo para la evolución. Entonces, nosotros seguimos funcionando exactamente igual que los animales, a pesar de que tenemos unas herramientas culturales que nos permiten hacer algo más que eso, ¿no? Pero entonces el miedo es eso, nos sirve, somos como un rumba, ¿no? Y entonces cuando hay miedo, pues nos giramos y vamos para otro lado. Entonces ese miedo es necesario, es una alarma necesaria. El problema es cuando esa alarma se estropea, ¿no? Esa alarma se estropea y suena cuando pasa una mosca, o cuando suena demasiado fuerte y te aturde, o cuando suena no deja de sonar nunca, aunque aprietes el botón. No me gusta el ejemplo de la alarma, porque odio las alarmas porque representan, ¿no? De algún modo pues, la paranoia capitalista y tal cual. Pero bueno, es un buen ejemplo para entender esto. También
también pienso que, bueno, cuando hablemos de la política lo veremos, que no hay nada mejor para acabar con el miedo o para disminuir el miedo que mejorar la justicia social. Cuanta más justicia social, menos necesidad de alarmas. Cuanta más justicia social, menos miedo, claro, porque habrá menos gente desesperada y por lo tanto también habrá menos injusticia, menos peligrosidad también. Entonces, sobre el conocimiento, cuando la alarma se estropea, pues eso suena demasiado pronto y entonces eso empieza a deformar nuestra percepción, podemos ver cosas donde no las hay, cuando tenemos miedo, deforma nuestra memoria. Cuando tenemos miedo de volver a vivir un trauma, no podemos seguir viviendo porque estamos encerrados en la habitación del pánico y no podemos salir de ahí, repetimos y repetimos. Entonces, el mismo miedo a repetir una experiencia aversiva no nos permite seguir viviendo y dejarla atrás, ¿no? Deforma también nuestra imaginación, nuestra razón. Es decir, es una especie de niebla que lo deforma todo. Pero hay aún otra cosa. Y es que el miedo provoca el dogmatismo, el deseo de saber con seguridad cosas. Y yo creo que hoy en día es siempre ha sido un problema el miedo. Yo creo, este es otro debate, ¿no? ¿Hay más miedo hoy que en otras épocas? Yo personalmente creo que no, que siempre hay la misma tasa de miedo, pero bueno, eso lo podríamos discutir porque tampoco es evidente. Pero la cuestión es que cuando tienes miedo, quieres seguridad. Lo que más quieres es seguridad respecto de eso. Entonces el miedo provoca dogmatismo y provoca fanatismo. Y frente a un mundo que te provoca miedo o ansiedad, pues lo que quieres son certezas. Y esas certezas lo que te hacen es dividir el mundo de forma binaria. Entonces te impiden comprenderlo en su complejidad y te hacen pues, tomar malas decisiones, malos votos, malas actuaciones, y todo eso acaba empeorando una situación que objetivamente quizá podía ser delicada, pues acaban haciéndola catastrófica. Entonces, bueno, todo eso es... Es que cuesta mucho, Ahí es aceptar la incertidumbre. Mucho. Que ahí veo que está la clave de todo, porque es verdad que da miedo decir, hostia, me voy a, no sé, me voy a meter en una secta para tener la certeza de que estoy acompañada y que, no sé, algo como muy heavy, ¿no? Bueno, y es donde entra la extrema derecha también un poco, ¿no? Últimamente con Claro. el miedo, esta falsa seguridad de... Sí. Y cómo cuesta transitar para mí, yo es que te estaba escuchando y era como, hostia, es que tal cual estoy así. Ahora tengo miedo porque no tengo la seguridad de saber qué va a pasar. Si tomo esta decisión o si tomo aquella otra, ¿no? Un cambio muy fuerte en mi vida. ¿Y cómo transitar la incertidumbre de decir no lo sé y no pasa nada? Y poderse tranquilizar desde ahí. Es un viaje. Sí, de hecho, te iba a comentar, porque en el segundo apartado de este libro, que hablas como del miedo a la inmensidad del mundo, ¿no? Cómo las personas, ante la inmensidad del mundo y de la realidad, pues muchas personas pues se ven, pues como lo que decía Yuna, ¿no? Pues agobiadas, ¿no? Con esto. Y tú hablas de que, claro, con esta globalización, que también, este proceso de globalización que hemos ido viviendo, eso también genera como ganadores y perdedores, y gente que, pues la globalización comporta pues la aparición pues, de nuevas identidades o nuevos géneros incluso, y hay gente que eso lo vive, ¿no? Con apuro, con miedo, si fuera una amenaza. Con amenaza, ¿no? Hablas bastante de este tema, ¿no? Sí. Zygmunt Bauman es el que habla de ganadores y perdedores de la globalización. Ganadores y perdedores no en un sentido valorativo, descriptivo, es decir, gente que ha salido perdiendo con la globalización y gente que ha salido ganando. Entonces él considera que los ganadores de la globalización, pues claro, toda esa liquidez de la que él habla, pues todo es más fluido, los trabajos más fluidos, las relaciones más fluidas, todo es más líquido, pues claro, para los que les va bien es un plus de libertad, pero para los que les va mal es un plus de precariedad y de miedo y de ansiedad. Entonces, frente a eso que hemos llamado globalización y también posmodernidad, que lo que propone es esta especie de fluidez, pues claro, los que estaban mal
esos perdedores de la globalización, los que suelen votar a la extrema derecha en muchas ocasiones, lo que hacen es odiar ese café con leche en el que se ha convertido el mundo y quieren volver a tener fronteras. Fronteras no solo nacionales, sino quieren fronteras entre géneros, fronteras entre clases sociales, fronteras entre significados, que todo esté bien claro, porque han visto que esa indefinición, o han creído que esa indefinición ha sido una estrategia para someterlos más todavía. Esto es muy importante. Yo creo que es muy importante hacer el esfuerzo de comprender la psicología, el estado en el que se halla la gente que vota a Trump, la gente que vota a Milei. Hay que comprenderla, no para justificarla, sino porque si no, no te puedes enfrentar a eso. Hay que comprender por qué, por qué acaban votando eso. Y una de las razones, evidentemente, es el miedo, y este tipo de miedo. ¿Qué pasa? A los que les ha ido bien, por así decirlo, pues pueden vivir, pueden disfrutar de esa indefinición. Entonces, bueno, de un lado está eso. Pero luego esta cuestión del miedo y la realidad, ya no solo el conocimiento, pues es una cuestión interesante, porque normalmente pensamos que a lo que le tenemos más miedo es a lo que no existe, a los fantasmas, a los demonios, al infierno, a Dios, a lo que sea. Pero en verdad a lo que más le tenemos miedo es a la realidad. No soportamos ver la realidad tal como es. ¿Por qué? Porque la realidad es cambiante, la realidad es efímera, nos morimos pronto, la realidad es indefinida, es impura, está mezclada, y eso es lo que nos da miedo. Entonces nos inventamos fantasías para creer que la realidad está más ordenada, dura más, es más estable, es más pura de lo que realmente es. Y esas fantasías nos permiten no mirar a esa realidad. ¿Y qué pasa? Que esas fantasías acaban produciendo sus demonios, sus propios demonios. ¿Por qué? Porque la realidad no es así. Entonces te das golpes contra la realidad constantemente. Entonces, bueno, este es otro de los efectos importantes del miedo en este ámbito, que es que nos hace vivir de espaldas a la realidad. Pero cuando vives de espaldas a un fantasma, este se hace más grande, ¿no? Hay un refrán ruso que a mí me hace mucha gracia que dice que el miedo tiene los ojos grandes, ¿no? Imagina las cosas más grandes, y sobre todo cuando no las miras. Sí. De hecho, ahora que hablas también del concepto de la indefinición, el miedo a la indefinición, en el libro hay una cosa que me gustó bastante, bueno, que ahí lo vinculas también con el miedo y con el asco, ¿no? Que de repente el asco es un tipo de miedo también, y hablas, por ejemplo, hay gente que le da mucho el asco de lo tibio. Lo tibio es algo indefinido, no es ni frío ni calor, ¿no? Y haces esa referencia, o sea, lo tibio como la gente no... ¿Sabes? Como no, hostia, esto está tibio, me da asco, ¿sabes? Y es curioso cómo ese vínculo de que al final eso genera, la indefinición, a personas les genera, pues eso, miedo, incluso asco, ¿no? Como uy, ¿no? Se sienten perdidos ahí, ¿no? En esas tesituras, ¿no? Sí. Hay una antropóloga, Mary Douglas, que ha hablado ha estudiado esta cuestión en muchas culturas de todo el mundo, y entonces ella lo que dice en un libro que se llama Miedo y Peligro, que es que en buena parte de las culturas, cuando aparece una realidad que es indefinida, que amenaza, es como el color que vino del espacio, en un cuento de Lovecraft, donde viene un color del mundo extraterrestre, que no es ni blanco, ni negro, ni azul, es un color que nadie lo sabe ubicar, y este color va difuminando todo el mundo. Entonces el color que vino del espacio, ¿no? Es algo que, pues eso, cuando hay algún tipo de realidad que es indefinida, que no es ni una cosa ni otra, las sociedades suelen reaccionar de dos maneras básicas. La más habitual, tristemente, es la violencia. La violencia es una manera de ordenar el mundo, es una manera de eliminar o reprimir o negar aquello que amenaza esas fronteras con las que creemos que el mundo está definido, como si Dios con su dedo de fuego hubiese dicho hasta aquí esto, a partir de aquí aquello, ¿no? Entonces, la violencia lo que hace es ordenar las cosas. Pero dice, y es muy interesante, que hay otra estrategia, que es lo que llama la sacralización de la impureza. Y en muchas culturas, más rudimentarias, pero también en las nuestras, hay un mecanismo que es, pues, esas realidades que parecen impuras, se las convierte en... pues como en una especie de símbolo de lo que es la realidad, que es un todo continuo y vivo, que tira hacia todas partes. Y bueno,
por ejemplo, antes que hablábamos de Montaigne en el siglo XVI es lo que hace. Está en un momento en el que hay guerras de religión, hay racismo, se ataca a los judíos, a los judeoconversos, protestantes y católicos se matan entre sí. Bueno, hay todo un batiburrillo no muy diferente del nuestro, y él lo que hace con su libro es hacer un canto a lo indefinido, y él se presenta como alguien indefinido. Entonces, bueno, intentar frente a la violencia esa sacralización de la impureza como un símbolo de una naturaleza pues libre. Que de hecho, ahora que has hablado, también nombras que Bauman también, él dice que los judíos en la época nazi, o sea, al final los nazis generaron ese odio hacia los judíos porque los consideraban como indefinidos, ¿no? Como un colectivo que no, como que estaba ahí, que no se definía, y eso como generaba ese odio que acabó, ¿no? Sí. De hecho, los llaman cosmopolitas, pues, los cosmopolitas, ¿no? Que incomodaban, ¿no? Exacto. Bueno, Bauman tiene uno de los mejores libros sobre el Holocausto que yo he leído, se titula Modernidad y Holocausto, y es de Bauman, y ahí primero hace una reflexión sobre los orígenes del antisemitismo, y que es una reflexión que se podría ampliar a los orígenes de la homofobia y de otros, de otro tipo de fobias. Luego podemos hablar de fobia, que significa miedo, pero odio también, ¿no? Entonces, él lo que dice es que en la época medieval los estamentos estaban claramente definidos. Estaban los nobles y estaban los plebeyos. Y se consideraba que esa distinción no era porque unos tuviesen dinero, otros no. Era Dios quien había decidido quién era noble y quién era plebeyo. Entonces Dios con su dedo de fuego había hecho esa frontera. Aquel que intentase saltar de un sitio al otro, por así decirlo, iba contra la voluntad de Dios, iba contra el equilibrio del cosmos. Entonces, no era una cuestión meramente clasista, era una cuestión casi teológica. Entonces, ¿qué pasa? Que en esa situación, en la que todo está bien claro, aparece un grupo social que es el grupo de los judíos, que aparte de ser religiosamente diferentes, son socialmente indefinidos. Porque son plebeyos, porque no son nobles, evidentemente, pero están muy cerca de los nobles y del poder, porque tienen cultura. Y porque además son consejeros, son prestamistas, etcétera, etcétera. Entonces se ganan no solo la envidia de los plebeyos, la desconfianza de los nobles, sino también el odio de todos, porque representan algo que ya había empezado a suceder, que era el desdibujamiento de una frontera que había estado vigente durante más de 1000 años. Entonces se condensa sobre ellos ese odio. Luego pasa lo mismo con la cuestión del nacionalismo, porque el nacionalismo también tiene un elemento pseudo-teológico, es como si Dios con su dedo de fuego hubiese dibujado las fronteras y aquel que las discute está yendo contra la voluntad de Dios, el destino, la historia, como le queramos llamar, y entonces aparecen los judíos que los nazis les llamaban los cosmopolitas, porque eran indefinidos, no eran realmente alemanes, no eran... Entonces, es exactamente lo mismo, ya no era tanto o solo una cuestión socioeconómica, sino una cuestión cultural, digámoslo así. Una pregunta, el tema, o sea, por lo que comentas es cómo te relacionas con el miedo, ¿no? O sea, me da miedo esa gente, pues voy a votar a Milei, ¿no? Lo que ha pasado en Argentina. O me da miedo, lo que sea. Claro, hay distintas formas de relacionarte con el miedo, porque de repente el miedo puede ser una oportunidad, ¿no? O sea, me puede despertar curiosidad. Si yo tengo miedo a algo, es una oportunidad para conocerme mejor a mí mismo, para entenderme mejor, decir, ostras, vale, ¿por qué me ha pasado esto? ¿Por qué he reaccionado así? Mi pregunta es, siempre que tienes miedo, la reacción es como mala, no sé cómo decirlo, tomas malas decisiones. Claro, yo te iba a comentar eso también porque, o sea, como en el dato con el que me he quedado es como ante la inseguridad, ¿no? O el miedo a lo desconocido, como lo que está claro es que la mayoría de culturas del mundo reaccionan con la violencia. Esto es como un dato objetivo, ¿no? Ay. O sea, de alguna forma, o sea, Eso ya... si interactuamos así con el miedo, en lugar de verlo como una oportunidad, decir, vaya, pues voy a aprovechar, ¿no? O, bueno, a mí cuando me han pasado cosas o que me han generado un miedo, evidentemente no alguien que te apunta con una pistola, estamos hablando de cosas más emocionales o... Claro,
yo siempre lo he visto como decir, vale, ¿qué hay ahí? ¿Por qué he reaccionado así? ¿Por qué tal, no? Y lo aprovecho de una forma como positiva, no sé cómo decirlo. Claro, no sé si esto es un tema cultural, si hay otras culturas que ante un miedo reaccionan mejor o no, Claro. o que realmente no. O sea, delante del miedo todo el mundo reacciona mal y Claro. así nos va. No, a ver, de forma general, el hacer las cosas bien siempre es más difícil que hacerlas mal y por lo tanto es más frecuente hacerlas mal que bien. Es que el bien y mal también habría que definir aquí si este dedo de fuego de Sí. Dios es quien nos define bien o mal. Claro, sí, yo digo bien, o sea, no con mayúsculas, por así decirlo, como si fuese un dictamen de un Dios trascendente que nos dice esto es el bien, esto es el mal, sino sería más bien lo bueno y lo malo. Los epicúreos dirían, no existe el bien y el mal con mayúsculas, pero sí que existen lo bueno y lo malo, que existe lo que te hace bien y lo que te hace mal. Claro, y también En hay ese una sentido. cuestión de que me hace bien a mí Y a que los demás. y a la comunidad. Claro, para los epicúreos, por ejemplo, y yo personalmente creo que es inseparable. Es inseparable, uno no Debería puede... ser así. Sí, bueno, deberíamos actuar así, pero es que lo es, en el sentido de que si tú actúas mal tienes un retorno negativo siempre en términos de miedo al castigo, miedo a la venganza y Miedo al sentimiento de rechazo, indignidad, miedo claro. al rechazo, culpabilidad. Es decir, hay una cantidad de cosas que cuando haces mal las cosas pesan más. Que si fuésemos racionales, pero no lo somos tanto, ¿no? Siempre escogeríamos lo otro, ¿no? Lo que no porque lo dice Dios, sino, digámoslo así, porque nos haría bien. Y al revés, cuando haces bien las cosas, normalmente tienes un retorno positivo. No siempre, es decir, el mundo es, no sé, te pueden no agradecer las cosas, te pueden ir mal las cosas, tal. Pero hay algo, por ejemplo, que es importante, que es la sensación de dignidad o de hacer bien las cosas, suele compensar, ¿no? Pero en ese sentido lo decía. Es decir, si yo, por ejemplo, a una de mis hijas, a uno de mis hijos le tengo que decir no hagas esto, no se lo digo no hagas esto porque está mal, con mayúsculas, porque así lo dice Dios, la sociedad, quien sea. Sino digo, no hagas esto porque, por ejemplo, si robas, desconfiarán de ti, te quedarás más sola, te sentirás mal, tendrás miedo al castigo y al final todo eso va a pesar mucho más que, digámoslo así, el placer que puede ser tener algo sin habértelo trabajado, ¿no? Entonces, yo creo que hay una explicación que se llama inmanente del bien y del mal en este sentido y yo eso sí lo creo. Te lo digo porque durante esa posmodernidad de la que hemos hablado, que lo indefinía todo y tal, y que es muy interesante, dijo cosas muy interesantes, pero también fue capturada por el capitalismo como lógica cultural, como el tipo de cultura que más favorece al capitalismo en su etapa neoliberal, pues echó lo que se dice al niño con el agua sucia al baño. Dijo, bueno, esto del bien y el mal con mayúsculas, pues venga, fuera, no existe el bien y el mal. Esto de tal... Y entonces echó demasiadas cosas y yo creo que hay que intentar recuperarlas, pero no de una manera reaccionaria o nostálgica, sino viendo de qué modo se pueden declinar de una forma realmente más emancipadora. Y yo creo que una cierta idea de lo bueno y lo malo es necesario. Eso sí, no en el sentido trascendente, pero sí en este otro. Y entonces, Nos hemos- volviendo a esto, a cómo reaccionas ante el miedo, ¿crees que realmente esto es algo que a nivel de educación de las sociedades se podría trabajar o hay alguna sociedad que esto lo haya trabajado de una forma diferente? Porque es verdad que ahora con el auge de la extrema derecha parece ser que no es una cosa de Trump, sino que es que está sucediendo en muchos lugares. Entonces entiendo que la mayoría de gente reacciona así, o sea, reacciona mal ante el miedo, pues me voy a ese extremo, ¿no? No, pues me da miedo todo esto, pues que no entre en esta gente o me van a hacer... Claro, que el miedo no sea reactivo, sino reflexivo, ¿no? Claro, ¿Quieres exacto. decir? A eso me refiero, sí. Sí, bueno, ya hemos dicho que hay un miedo normal que es muy útil. Luego también yo creo que es muy importante asumir el miedo como una condición de posibilidad del valor. Es decir, tú no puedes ser valiente si no sientes miedo. Es decir, si tú no tienes miedo a las alturas y te tiras y haces paracaidismo,
valiente no estás siendo. Estás haciendo paracaidismo, pero no estás realizando un acto de valentía. El acto de valentía presupone siempre el miedo. Entonces, si queremos ser valientes, nos exponemos al miedo. La idea de aventura, por ejemplo, la idea de creación, la idea de libertad, siempre presupone el miedo. Es decir, una aventura que no conlleve un mínimo de peligro no es una aventura. Es decir, estos deportes de aventura donde llevas 4 arneses, no sé qué, bueno, no hay peligro real, es un simulacro de aventura. Y lo mismo con la creación. ¿Por qué tenemos miedo a la página en blanco o a la partitura o a hablar en público? Tenemos miedo de descubrir que no valemos para hacer eso. Entonces siempre nos estamos enfrentando al miedo y ese miedo es necesario. Y cuanto más habituados estemos a él, mejor, porque más abiertos estaremos al mundo. O sea, a mí sí que me parece que el miedo no es una cuestión que haya que eliminar. Al contrario, es algo con lo que hay que convivir. De un lado eso. Del otro lado, sí que decías que si hay culturas que saben pues educar mejor en el miedo, ¿no? Pues yo creo que sí, pero no culturas así en general, sino que hay modos mejores que otros de aprender a enfrentarse al miedo. Y, por ejemplo, en nuestra tradición occidental, la Ilustración, el movimiento de la Ilustración, pues tiene como lema el atrévete a saber, por ejemplo. Es un lema que lo que habla es del valor. En este caso, atrévete a saber, quiere decir, atrévete a saber cómo es el mundo, y atrévete, lo que implica también es atrévete a vivir sin las fantasías compensatorias de la superstición, de la religión, de la ideología X que te explica cosas maravillosas, y o sea, atrévete a mirar la realidad y a organizarte bien frente a ella. Entonces sí, o sea, dentro de desde nuestro mismo proyecto político, la esencia es la idea de superación del miedo. Cuando hablamos de la Ilustración, hablamos de superar la minoría de edad, ¿no? Así es como se define también la Ilustración, es dejar de ser menores de edad. Es decir, porque los adultos también somos menores de edad cuando no pensamos por nuestra cuenta, sino que dejamos que otros piensen por nosotros. Ya sean sacerdotes, ya sean políticos, ya sean lo que sea, si dejamos que otros piensen por nosotros, somos menores de edad. ¿Y qué es lo que caracteriza a los niños? En buena medida, pues el miedo. Entonces, lo que buscaban los ilustrados era liberarnos de los miedos infantiles, de los terrores, ¿no? Con los cuales se nos manipula. Pero del otro lado, evidentemente, pues la gente que quiere dominar sabe cómo dar miedo para que estemos asustados y les votemos. Es decir, un poco como los mafiosos que te dicen, yo te protejo de un miedo que en verdad ejercen ellos. Es decir, te protejo de que no te quemen la tienda, pero si no me dejas que te proteja, yo mismo te quemaré la tienda, ¿no? Entonces, eso es lo que hacen. Es que nosotros son las sectas. Son el zorro que promete proteger al gallinero, ¿no? Entonces... Sé que quieres hablar, Edu, pero tengo como algo. Dale. Pero Sí. no, es que me estaba recordando algo, que hablabas de este miedo a nivel creativo o de página en blanco, y hay algo que no sé si lo comentasteis en la presentación del libro, que va conectado al enfado o a la rabia, a esa emoción básica que también está muy estigmatizada como algo negativo y algo que debemos eliminar, y cómo esa rabia, ese enfado te empuja a accionar. Como que venía un poco con la idea del miedo que bloquea y el miedo que acciona, ¿no? O sea, no tengo muy definida mi pregunta, sino como si podíamos hablar un poco de cuál es el miedo que bloquea y cuál es el miedo que acciona. Para mí, el que acciona tiene algo relacionado con el enfurecimiento o con ese sentimiento de enfado y de rabia o de ira. Y el que bloquea lo veo más desde algo que incapacita, que te desmotiva, que te hace ser menor de edad. Exacto. Sí, pues antes que hablábamos de Spinoza, a mí me gusta mucho Spinoza porque tiene una teoría sobre lo que llaman pasiones tristes y pasiones alegres, simplemente, y él dice que la alegría es la sensación del aumento de potencia, que tú sientes que puedes más que antes.
Por ejemplo, hay estudios que demuestran, ahora estoy escribiendo un libro sobre el humor, ¿no? Entonces he tenido que leer un montón de cosas sobre el tema y hay estudios que demuestran que han demostrado que los niños, por ejemplo, se ríen una media de unas 300 veces al día. Y la curva de risas va bajando a medida que evoluciona y los adultos ya se ríen 10, 20 veces al día. Lo cual es muy triste, ¿no? Y la cuestión es que la risa en muchas ocasiones es la expresión de un aumento de potencia. Es decir, cuando un niño empieza a caminar, el aumento de potencia es tan brutal que se ríe, que da palmas. Su propio cuerpo es como cuando vas rápido con la moto o haces algo, esas ganas de gritar porque sientes, te imbuyes del poder del motor o de lo que sea, ¿no? O cuando descubres un problema, solucionas un problema, bueno, siempre que hay una sensación de que estás ejerciendo tu potencia o aumentándola, hay una cosa como que se te abre dentro, ¿no? Y entonces Spinoza dice, esas son las pasiones alegres. ¿Cuáles son las pasiones que aumentan nuestra sensación de potencia? Pues él dice, pues la confianza, la admiración, la curiosidad, el valor, la alegría, etcétera, etcétera. Y luego hay unas pasiones tristes que son aquellas que reducen nuestra potencia, que nos hacen sentir que podemos menos. Entonces, ¿cuáles son? Pues evidentemente la tristeza. ¿En qué se caracteriza? Es la sensación de que no puedo, ¿no? La tristeza, la desconfianza, la envidia, el odio, todo esto. ¿Qué pasa? Hay como parejas. La envidia, que es la sensación de que tú puedes menos que otro y que eso a su vez te hace sentir indigno y te hace sentir que no eres capaz de imitar el poder del otro para aumentar el tuyo, de modo que ni siquiera puedes aprender de lo que el otro puede más que tú y cada vez te hace sentir peor. Spinoza dice, pero eso lo puedes convertir en admiración y emulación. Es el deseo de imitar al otro. Entonces, lo que en uno provoca incapacidad, en el otro aumenta su potencia. Entonces, se trata de ir pasando de un lado al otro. A mí me gusta mucho, él hace toda una aritmética de esto y toda su ética es el intento de aumentar la potencia en el individuo y en la colectividad. Pero ¿qué pasa? Que es cierto que tiene una división un tanto mecánica. Es decir, el miedo es malo, la rabia es mala, el odio es malo, en cambio sí que es bueno esto tal. Yo, en parte comparto lo que dice, pero recuerdo viendo una película con mis hijos, la de, ¿cómo se llamaba? Inside Out. Exacto, Inside Out, que es cuando has tenido la misma intuición, ¿no? De decir, ostras, pues en verdad hay una vivencia mucho más compleja de las pasiones y hay elementos de la negatividad que pueden ser incorporados y puestos a trabajar en favor de la potencia y al revés, una positividad tóxica, ¿no? Como la que hablábamos antes, puede acabar resultando pues, imposibilitadora. Entonces creo que hay que tener una noción un poquito más compleja. Y Dios me libre, no creo en Dios, pero es igual, Dios me libre de corregir a Spinoza, ¿no? Pero sí que me parece que ahí se podría hacer las cosas más complejas. Y entonces, yendo a lo del miedo, me parece que sí, que evidentemente hay vivencias del miedo y de la rabia y del odio que tienen una función importante. El problema, el único es que pueden acabar enquistándose y no permitiendo otra cosa. Bueno, pero todo tiene su peligro también y su potencia. Muy fan de Spinoza. Sí, sí. Y el tío se pasaba en pelotas, el tío, mientras pensaba. No, Spinoza no. Ah, no, Spinoza. Para Edu, todos los filósofos se paseaban. Tienes que pillarte un camping nudista este verano, Edu. Por eso le gustó la filosofía, no por nada más. ¿Cuál era el nudista? Me he olvidado. Eran los cínicos. Crates, Hiparquia, todo esto. Todo el rato pensaba en Spinoza. Yo creo, ponemos un tema para cargar un poco pilas y hacemos la última parte de la entrevista. Los buenos momentos de ayer que fueron y hoy solo quiero creer que recordarás las tardes de invierno por Madrid, las noches enteras sin dormir.
Venga, pues vamos a la última parte de aquí de esta conversación que está siendo muy interesante. Y yo quería preguntarte, Bernat, en el libro citas directamente, hablas de simplificar las identidades no es una de las principales es una de las principales estrategias de dominación. De ahí el odio que los totalitarismos sienten por las excepciones. Las excepciones son liberadoras. Y ahí hablando un poco de cómo se usa, ¿no?, el miedo para ciertos regímenes o ciertos, ¿no?, políticos directamente, ¿no? Cómo tratan el tema de las excepciones, ¿no? Sí, la cuestión del miedo y la política es muy interesante porque realmente ha sido estructuradora de las relaciones de dominación siempre. Pongo un ejemplo. En el Cantar del Mio Cid hay un momento en el que se escapa un león. Y entonces los diferentes... Mio Cid está durmiendo y los diferentes personajes reaccionan frente al león, frente a ese peligro. Unos se escapan, otros intentan retenerlo y cuando el Cid se despierta se enfrenta a él y lo encierra. Esta escena es un organigrama no solo de quién es más valiente y quién no, sino también de quién tiene derecho a dominar a otros y quién no. El valiente tiene derecho a dominar y el cobarde tiene que ser protegido, dominado, guiado, etcétera, etcétera. Y esto es la base un poco de la dominación. Siempre los que dominan han intentado presentar a los dominados como más cobardes, como más ignorantes, como más descontrolados. Y en cambio, los que dominan siempre son más sabios, más valientes, tienen más autocontrol. Por eso, por ejemplo, en todas las comedias, el pueblo, ¿cómo aparece representado? El pueblo aparece representado, pues eso, son cobardes y entonces la gente se ríe, se empachan, se emborrachan y entonces la gente también se ríe de su incontinencia, son ignorantes, hablan mal y entonces se ríen de ellos. Pero todo eso no es solo una comedia, digámoslo así, humillante, sino que están diciendo ellos no están capacitados ni para gobernar ni para autogobernarse. Entonces, la cobardía es esta distribución diferencial de quién es cobarde y quién es valiente es uno de los ejes fundamentales de la dominación, no solo de las clases superiores respecto a las clases bajas, sino también de los hombres respecto a las mujeres. En el patriarcado este mismo esquema es el que funciona. Es decir, todas las virtudes se atribuyen a los hombres: conocimiento, valentía, autocontrol y sentimiento de justicia, que son las 4 virtudes básicas, y las mujeres, en cambio, pues son cobardes, son ignorantes, son injustas, solo piensan en su familia como mucho, pero no tienen sentimiento de generosidad, y son histéricas, no tienen autocontrol. Entonces, y también esto se hace con los países no europeos. Lo primero que dice Colón, por ejemplo, de los indios taínos en América es: son cobardes a maravilla. Esto es, bueno, aquí hay muchas cosas, pero un eje fundamental es quién tiene el valor y quién tiene la cobardía. Y esto llega hasta nuestros días, ¿no? Hay un libro muy interesante de Owen Jones que se llama Chaps. Chaps en inglés quiere decir como choni, ¿no? Es lo mismo en inglés. Entonces, el subtítulo es más intuitivo. El subtítulo es La demonización de las clases bajas. Entonces, estudia cómo en diferentes medios de comunicación, desde Margaret Thatcher y Reagan en adelante, hay un intento de desestructurar simbólicamente la clase obrera. Y entonces, ¿qué se hace? En esos medios de comunicación, prensa, telebasura, etcétera, etcétera, se presenta a esas clases bajas que antes tenían sus imaginarios, pues digámoslo así, de honestidad, el sindicalista, el camionero honesto y valiente como Bruce Springsteen, etc. Es de estas cosas, este imaginario obrero digno, pues lo desestructuran para generar un imaginario totalmente de las clases bajas. Es gente sin dientes, parasitaria, bueno, que están ahí hablando en la televisión y ridiculizándose. Y dentro de eso está también las clases bajas como una especie de animal histérico y cobarde que los que dominan tienen que dirigirlas. Entonces, en la historia de la política es fundamental
para las clases dominadas mostrar que tienen valor también. Por ejemplo, la Revolución Francesa, lo importante era que el pueblo tenía valor de enfrentarse. Las mujeres que tienen valor de enfrentarse. Entonces, lo primero que tiene que hacer un grupo dominado es demostrarse y demostrar a los demás que tiene valor, porque eso le da legitimidad política. Entonces, la cuestión del valor, o sea, no solo es importante a un nivel psicológico, sino que es a un nivel político es fundamental. Y claro, ante esta situación que tú nos explicas y que nosotros vemos claramente que hay una injusticia y hay toda esta serie de, ¿no?, de patrones que generan esta desigualdad de quién tiene el poder y quién tiene menos poder. Claro, tú hablas en el libro también que lo que nos pasa es que vivimos muy en un frenesí, tenemos muchas tareas, nos ocupamos de muchas tareas, ¿no? Y eso como que nos hace estar corriendo también con un miedo enorme, tú hablas en él, a no ser productivos, a perder nuestro trabajo. Eso es como un miedo que incluso lo asimilas, un autor que no recuerdo ahora de los que hablas, que lo asimila con en el fondo un miedo a la muerte, porque la precariedad te acerca a la muerte, ¿no? Entonces como ese miedo como que nos mueve, nos hace que aunque veamos una injusticia, ¿no?, estamos corriendo con un frenesí y unas tareas que pues al final no hace que se movilicen esas posiciones de poder, ¿verdad? Y de hecho, y luego también añades que todo luego se junta con unas espiritualidades New Age que tú hablas, ¿no?, como para ayudarte, ¿no? La autoayuda, de hecho, va un poco por ahí. Y entiendo que con eso tú nos vienes a hablar de por qué no pasa nada, ¿no? Por qué no hay más revolución, quizás, ¿no? Sí. La cuestión es que la sociedad, pues, cada sociedad tiene sus mecanismos de control y de desactivación y los nuestros son diferentes, ¿no? Han ido cambiando. Y los de la sociedad tardocapitalista es que tenemos una concepción de la sociedad como sociedad-empresa en la cual tenemos miedo de ser despedidos. Esa es nuestra vida. Y entonces, ¿qué pasa? Que nuestra vida es reducida a vida laboral. No vivimos una vida, sino que estamos temiendo ser despedidos de esta sociedad-empresa y acabar, tenemos toda una serie de fantasías en ese espacio interestelar del paro, de lo que pensamos que es ser inútil, con esa ansiedad del estatus permanente. Entonces, claro, eso lo que genera es la ansiedad, que es una forma de miedo. Que eso es interesante. Esta distinción yo creo que es fundamental para comprender un poco el estado no de pánico, pero sí de ansiedad en el que vivimos constantemente. Bueno, hoy también un poquito de pánico, pero... y es que la ansiedad el miedo es una ansiedad... No, perdona, el miedo es un sentimiento de peligrosidad en el cual la causa del peligro es clara. Y también, por lo tanto, la sensación de lo que uno debe hacer. Entonces, tengo miedo a un tigre y sé que tengo que salir corriendo, ¿no? Entonces, la causa está bien clara y mi modo de enfrentarme a ello también. Entonces, el miedo puede ser muy intenso, pero por lo menos es breve y además me da mucha información sobre lo que debo hacer. Está claro. En cambio, la ansiedad es más una bruma. Yo tengo una sensación de amenaza, pero no sé cuál es la causa de la amenaza. Y entonces tampoco sé cómo debo reaccionar frente a esa amenaza. Y eso, además, dura más en el tiempo, con lo cual resulta mucho más envolvente y desgastante que el miedo. Por eso, cuando vivimos en la ansiedad, tenemos nostalgia del miedo. Porque nos gustaría, por ejemplo, vivo en la ansiedad, llevo meses temiendo que me echen del trabajo o no. Al final, ¿qué hago? Digo, pues que me echen de una vez. Quiero saberlo. O sea, no puedo más. Quiero enfrentarme a la bestia. Quiero ver una bestia ahí y no una niebla. Entonces, cuando una sociedad vive sumida en la ansiedad, por ejemplo la nuestra, constantemente la ansiedad de la crisis económica, la ansiedad de la crisis geopolítica, la ansiedad de la crisis de valores, de significados, de narrativas, de la identidad a todos los niveles y todo eso... Es que es agotador. Es cansado, ¿sí? ¿Qué quieres? Estás harto de ansiedad, quieres por lo menos enfrentarte a una bestia. Y entonces
Como no hay una bestia, porque el mundo simplemente es complicado y es así, como no hay una bestia, te inventas una y buscas un chivo expiatorio. Pues mira, son los inmigrantes, o mira, son los no sé qué. Entonces le pones un nombre y por lo menos es una ficción de miedo. Y por lo menos sabes a qué debes temer, sabes hacia dónde tienes que correr o sabes a quién tienes que matar. Entonces, ¿qué pasa? Ostras, Que pero vamos... y cuando es el capitalismo, que es como... Claro, yo pensaba, ¿a quién culpo? Pues al capitalismo. Claro. ¿Contra quién voy? Si es como ir contra mí misma también, que soy un número más de Claro. este capitalismo, ¿no? Es difícil ahí. Pero yo creo que como la atmósfera natural del capitalismo es la ansiedad, el mismo capitalismo es quien está creando el monstruo de la extrema derecha, porque esa ansiedad nos hace querer sentir miedo. Y entonces el miedo lo maneja la extrema derecha y la ansiedad lo maneja el capitalismo. Entonces tenemos una vida, digamos así, capitalista, ¿no? Es una cultura el capitalismo, ya ni siquiera es una opción política para nosotros, ahora mismo es la atmósfera. Y vivimos en esa atmósfera con unos niveles de ansiedad insoportables y entonces lo que queremos es que las cosas se aclaren. Claro, pero es que nos tienen pillados por los huevos porque yo pienso, vale, esa ansiedad tan atroz que hace que te enfrentes a esta bestia porque ya no tienes nada que perder, que esto es lo que yo veo por qué antes sí que había revolución y ahora ya no. Porque de repente nos han creado esa necesidad de que sí que hay algo que perder y con lo cual no hay ese... Es que he visto ahora aquí una frase que me ha encantado que ponía... supongo que es que la comentas en el libro, que lo contrario de miedo no es coraje, sino solidaridad. Es de Max Aup, esa frase es preciosa. Sí. Claro, es brutal. Ahora me he perdido con lo que estaba diciendo. No, pues está bien como para... Sí, como para ir poniendo un poco ya... Que sí hay algo que perder y que de repente esa solidaridad está muy diluidilla, ¿no? Porque no hay ese... Sí, colectivismo. Exacto. Y que ahí es donde, digamos, venga, voy con mis compis, que nadie tiene nada que perder, pero juntos somos más fuertes. Si vas tú solo, estás acojonado. Dices, hostia, la bestia me va a comer. Así es. Bueno, puede ser para poner un poco de luz en... Estamos yo iba a poner luz, súper negativos, ¿no? Estamos en la oscuridad. Final Una feliz. solución, bueno, algo que podamos hacer a título individual, ¿no? Para acabar con esta ansiedad general puede ser la solidaridad. ¿Algún tip que nos des para ver la luz? Bueno, no hay tips. Qué incómodo, ¿no? Un consejo. Vaya. Yo voy a citar para ir acabando y me complementas, Bernat, que esto lo dices tú en el libro, a modo más de luz, y tú dices, solo mediante una conversación ininterrumpida, reposada, racional, documentada, ordenada, humorística, tierna, placentera y comprensiva con nosotros mismos y con los demás, bajo la forma de la palabra y el caballo de acción, podremos acallar las voces del miedo. Urge, pues como nos recomendaba Horacio, averiguar cómo hacernos amigos de nosotros mismos y actuar de tal modo que merezcamos la amistad de los demás. Eso me parece muy bonito. Sí que alivia esta frase. O sea, hay un punto de, ay, vale. Y bueno, para ir un poco acabando, ¿no? De cómo, bueno, un poco de esta forma de relacionarnos diferente, ¿no? Sí. Bueno, el tema de la amistad es fundamental y es... De hecho, antes, al principio, cuando hablábamos de aquello del poliamor, que hemos dicho para los epicúreos, era un concepto fundamental el de amistad. Pues aquí lo podemos recoger un poco para cerrar. Y la cuestión es que para nosotros la amistad pues tiene un significado muy reducido. Y la filosofía en buena medida sirve un poco para ampliar los significados. Y para nosotros la amistad es algo muy sentimental, ¿no? Es decir, bueno, es mi mejor amigo, mi mejor amiga y coincidimos en muchas cosas y nos vemos a menudo o lo que sea, ¿no? O hemos compartido un pasado, pero para la filosofía la amistad es un concepto mucho más amplio. La amistad, primero, es un concepto que ayuda a conocerse. ¿Por qué? Porque el amigo es el que tiene el derecho de decirte sus verdades y tú tienes la obligación de escucharlas sin enfadarte, ¿no? Entonces, para empezar, es el único que puede romper nuestro narcisismo o nuestra tendencia a la autólisis, ¿no? Porque a veces somos narcisistas, pero también somos hipercríticos con nosotros mismos, las dos cosas. En cambio, la amistad nos permite romper eso y conocernos mejor. Y el otro también. Nosotros debemos también cumplir ese deber con él.
Luego, con la amistad también, pues nos podemos defender frente al mundo, nos podemos situar mejor frente al mundo, también aumentan los placeres y también, por supuesto, es la base del lazo político, es el lazo político básico. Entonces, claro, no significa lo mismo amistad para ellos que lo que significa para nosotros, y hay que ampliar, yo creo que hay que ampliar ese significado. Y entonces, efectivamente, la amistad es como la base del lazo político. De hecho, si pensamos, aunque es cierto que los políticos no lo hacen bien, pero la estructura es esa. Gobierno y oposición, esa estructura de dos amigos, uno dice la verdad al otro que no quiere escuchar y el otro tiene el compromiso de escucharla e incorporarla, ¿no? Es esa división. Luego, una sociedad como entre amigos no se abandonan unos a otros, ¿no? Se ayudan cuando se protegen, ¿no? No se deja detrás al que Se es acompañan. más débil. Sí. Entonces, en verdad la amistad es la metáfora básica de todo lo que debería ser una relación social común. Entonces yo creo que hay que practicarla a nivel individual. Sin duda no podemos ser amigos de todo el mundo, ¿no? Pero tenemos una capacidad limitada de amistad, pero sí utilizar esa vivencia como el modelo básico de construcción de una sociedad, en la que podamos hablar con tranquilidad, en la que nos ayudemos unos a otros. Y bueno, es lo que tenemos, ¿no? Para luchar. De hecho, hablas que los epicúreos les gustaba mucho también juntarse con amigos y tomarse un vinito y Sí. tal, ¿no? Les gustaba el tema. Exacto. Bueno, Es lo que vamos a hacer ahora. pues venga, El vino no le da miedo a nadie. pues venga, quien quiera ya sabe, nos tomamos ahora una copita para finalizar el programa de hoy. Y bueno, también hablar... Una referencia final, se acerca a Sant Jordi y Bernat, aparte de este libro de Anagrama, que podéis encontrar una filosofía del miedo, has publicado un libro recientemente que se llama Un obedecedario patriarcal, que lo has publicado junto a Sara Berbey, que es una psicóloga, ¿verdad? Bueno, como una herramienta eficaz para identificar y desactivar los mandatos del patriarcado aún vigentes a pesar de los avances del feminismo. Sí, sí, sí. Aquí fue Sara Berbel, que es una gran especialista en el tema, que ha escrito muchos libros sobre la cuestión, que me preguntó si quería pues, intentar escribir un libro a 4 manos. Entonces, bueno, la verdad es que ha sido un proceso pues, muy estimulante. Yo he aprendido mucho y he aportado lo que he podido de cuestiones filosóficas y hemos hecho ahí una especie de cartografía de cuáles son los mandatos básicos del patriarcado dirigidos tanto a la mujer como al hombre y estructurados un poco con esta misma estructura de qué modo, y la idea básica es que en vez de ser 2 medias naranjas son una media naranja y un exprimidor, podríamos decir. Es decir, a la mujer se le aconseja desde los mandatos patriarcales un estilo de conocimiento pues, más inseguro, al hombre uno más dogmático, entonces claro, es eso, media naranja y medio exprimidor. Claro. Y lo mismo desde el punto de vista, por ejemplo, ético o político, ¿no? A la mujer se le enseña o se le recomienda que una ética más sacrificial, más que se posterga a sí mismo en aras del cuidado de los demás, lo cual no quiere decir que esté mal, quiere decir que está mal repartido, que no es lo mismo. Y en cambio al hombre lo que se le dice es que tiene que perseguir su propio placer, lo cual tampoco está mal, pero tiene que estar bien repartido. El problema es más la repartición y cómo, pues eso, la metáfora básica es esa, no 2 medias naranjas, sino una media naranja y un exprimidor a todos estos niveles. Muy bueno. Es lo que hemos hecho. Bien, yo me lo pillaré el libro. ¿Estarás en firmando? ¿No? No, este año no firmo, ¿no? Bueno, a ver si me firmas a mí, el que yo sea sí, este. a ti. Pues nada, nos vamos. Agradecer aquí, como Muchas siempre, gracias. Compis, Bernat. A vosotros. Gracias, Carmelas. Toni. Y al público. Grande, Hubiera al público. molado Moltes gràcies per venir avui. que se participara, pero estamos... Y al Centre Plural. Bueno, nos vemos para el próximo episodio. Vamos. Apa, salut. Que vagi bé. Que vagi bé. Adéu.